la antigua Grecia, los niños sufrían todo tipo de abusos sexuales por adultos, mediante una relación sexual legal y aceptada, que posteriormente producía a los niños problemas tanto psicológicos como sexuales. La pederastía se practicaba para convertir a los niños vírgenes en adultos, o bien se les abusaba sexualmente, como una práctica médica para curarles de diferentes enfermedades. En Roma empezaron a situar a la pederastía y al abuso sexual infantil como una conducta inmoral. Por ello establecieron una legislación punible para sancionar y castigar a los pederastas, siempre que estos actuaran con violencia. Pero a pesar de esta legislación, había una gran explotación sexual que sufrían centenares de niños y niñas abandonadas por sus padres al poco nacer. Y así se expandía una prostitución infantil en todo el imperio. Durante la Edad Media se empezó a expandir el cristianismo. Por ello, la representación del niño en la sociedad cambió de ser un objeto sexual a un ser puro e inocente, que debía de ser protegido. A consecuencia, los abusos sexuales a niños se consideraba pecado y delito de sodomía, y era castigado tanto por la Iglesia como por la autoridad civil. En España, los pederastas eran torturados con la realización de la castración, o también se les aplicaba la mutilación y hasta la pena de muerte, ya que se consideraba que cometían un acto contra Dios y contra el orden natural. De esta forma, en la Edad Media, España consiguió reducir el abuso sexual infantil. En la época moderna aparece el sentimiento de la infancia, el cual supuso la exclusión de los niños de los lugares de trabajo y ocio. En esta época se reprueba moralmente el contacto sexual entre niños y adultos. A pesar de ello, se consideraba que el niño era el responsable de tener dichos actos. Ya en el siglo XVII y XVIII comenzaron a surgir ciertas consideraciones sobre algunas formas de violencia hacia los niños, en especial la física y la sexual. En la época contemporánea, con la llegada de la democracia, comenzaron a nacer las primeras asociaciones internacionales y privadas, que tenían como objetivo evitar el maltrato a los menores y preservar su dignidad. Para ayudar al menor hay que saber identificar los síntomas que produce el abuso sexual, que puede tener efectos a corto y largo plazo, que además son tratados y aliviados mediante la terapia. Entre los síntomas o las consecuencias del abuso sexual que se presenta en un niño o niña puede ser físicamente, como los problemas de sueño, las pesadillas y el cambio alimenticio. Estas consecuencias físicas las vemos plasmadas en Flora, ya que ésta había que convertirle la comida en papilla, rechazaba el biberón y además no podía dormir sola sin su madre. Flora suele tener conductas características de una víctima de abuso sexual infantil, como la pérdida de concentración en clase, ya que también se mostraba frecuentemente nerviosa y con miedo. Por otro lado, se llevan a cabo conductas a nivel emocional, que crean ansiedad y miedo, como también agresividad, rechazo al propio cuerpo, rencor a los adultos, desconfianza. Por ello, una de las conductas emocionales que se presentan en Flora, aparte del miedo y la ansiedad, es la agresividad con la que se comportaba con su terapeuta y cuidadora. Concretamente, cuando le informaron de la visita de su madre, a lo que Flora no se ve dispuesta a un mayor vínculo de contactos. Por ello, agredió a su terapeuta. Cabe añadir que Flora también actúa con desconfianza, ya que en su primera sesión de terapia no se quitó el abrigo y se mantuvo cerca de la puerta. Aquí podemos presenciar que Flora rechazaba al adulto, además que una vez que retomaba el contacto con su madre y su familia, agredía a su terapeuta, pensando en todos aquellos adultos que la abandonaron. Otra de las consecuencias del abuso sexual infantil es la conducta sexualizada, como la masturbación en público, y es por ello que Flora, cuando sufría de ansiedad, se masturbaba y realizaba comportamientos seductores, incluso en sus sesiones de terapia, poniendo en acto el abuso sufrido anteriormente.
Hay varios pasos a seguir para la correcta terapia y poder llevar a cabo una mejora sintomática al menor. Elaboración cognitiva y emocional del abuso. Se trata de enseñar al menor estrategias adecuadas para superar el malestar emocional, relatar los abusos y, lo que es más importante, expresar los sentimientos y pensamientos experimentados. Permite el desahogo emocional del menor. Flora empezó a tener conciencia de lo que realmente le ocurrió, y con todo eso llegó a formar un vínculo especial con la terapeuta, pues empezó a sentirse querida y en un ambiente tranquilo. Sentimientos de culpa o vergüenza. El sentimiento de culpa es algo muy común que siente el menor abusado por diversas cuestiones. En el caso Flora, la menor expresa sus sentimientos con rabia y furia, ya que percibe a la terapeuta como una abusadora y le echa la culpa de lo sucedido. Pero al ver el dolor que siente la terapeuta con el daño que le causa, bofetadas, etc., esta intenta controlar más sus sentimientos. A Flora le resulta difícil creer que alguien se preocupara por ella. Sentimiento de estigmatización, tristeza y baja autoestima. El hecho de haber vivido una situación traumática hace que el menor se sienta diferente al resto y con una marca que nunca podrá borrar. Se trata de mejorar la visión distorsionada que tiene el menor de sí mismo. Flora se ve a ella misma como que no es una niña normal, puesto que los niños normales conviven con sus padres y ella no. Además, porque tiene frustración ya que su madre de acogida no puede controlar la situación. En este caso, la terapeuta le hace entender que tiene que empatizar con Mari, madre de acogida, puesto que ella no puede hacerse cargo de la situación a la que se ha llegado. Reexperimentación emocional y evitación cognitiva. El menor puede tener recuerdos invasivos del trauma, lo que hace que lo vuelva a vivir de manera intensa. Flora representa el abuso mediante una muñeca, y decía que fue adoptada porque sus padres le hicieron algo que no debían haber hecho. En este caso es importante que exprese sus emociones mediante el juego y todos los recuerdos que ello conlleva. Así se puede tratar mejor dichas emociones. Ansiedad, miedos y conductas de evitación. Flora en este caso, más que miedo, lo que ella transmite es ansiedad con sentimientos de rabia y frustración, los cuales intenta calmar mediante el control exhaustivo de las cosas, como por ejemplo atarse bien los cordones, o bien el tocar todo para entrar en contacto con la realidad. La terapeuta escucha tranquilamente y deja que ella se exprese, y le da las pautas correctas para que se controle. En todos los países y culturas existen comportamientos sexuales que están prohibidos. El Código Penal establece cuáles serán los castigos en caso de que se produzca alguna conducta sexual prohibida. La castración es un método que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en algunas culturas, como en Europa, por motivos religiosos o sociales. En estos tiempos se utiliza como método de seguridad la castración química, medicación que se le da a los pederastas para reducir la actividad sexual. El Código Penal es muy amplio para castigar el abuso o agresión sexual, también para quienes lo encubren o ayudan a estos actos. En el caso de Flora, aun existiendo la dificultad de la edad que tiene la víctima para revelar si hubo agresión o abuso, hubo una reacción rápida. La menor fue asignada a una tutora, el padre fue condenado a prisión y su madre fue acusada por atentado al pudor y condenada a 4 años de libertad condicional. Aun así, la cárcel no es suficiente para prevenir el abuso sexual infantil. Los pederastas no tienen el perfil de delincuentes clásicos. El problema es crónico y complicado de resolver. Es necesario un tratamiento de apoyo social y psicológico que logre hacerle consciente de las consecuencias de sus actos y del daño que le provocan a la víctima, porque el abuso sexual en menores tiene como factor común la reincidencia del agresor.